Dos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nadine Terrein. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices y te oí como dudosa, Nadine. ¿Ya no eres Nadine Terren? Dudosa del momento de empezar. Digo, escuché que ya se empezaba a grabar, pero me agarró así como Fuera de en- lugar. un poco en curva. Sí, Bueno, pero sí sigo siendo Nadine Terrein, eso qué definitivamente. bueno, eso me da mucho gusto. Y hablando del tema del que vamos a hablar hoy, pues es nuestro derecho tener un nombre desde que nacemos, Entre otras cosas, entre otras cosas. Y de lo que queremos hablar hoy es del Día del Niño, así le llamamos en México, el Día de las Infancias, el Día de la Niñez, si queremos usar un lenguaje más inclusivo, ¿no? Que por ahí hay una reflexión muy interesante sobre el lenguaje inclusivo y y las sobre... confusiones que puede causar cuando lo tienes introyectado y de repente no te nombran como estás Exacto, acostumbrada o acostumbrado a. exactamente, pero bueno, ese es otro tema. Pero bueno, con el Día del Niño, que será el 30 de abril en México, como cada año en México, me pregunto, ¿celebración o conmemoración? Conmemoración. Conmemoración, ¿verdad? Yo creo que en realidad ambas, por, por el tema de tratarse de infantes y que tienen derecho al juego y a desarrollarse en un ambiente que facilite la educación a través del esparcimiento y la diversión. Yo creo que sí podemos hablar de celebrar la niñez, pero definitivamente es una conmemoración. ¿De qué? De la firma de la Declaración de los Derechos de la Niñez, justamente, que fue en 1924, si no mal recuerdo, porque no anoté ese dato. Bueno, ahí te lo busco y te digo ahorita para que aclaremos el punto. Sí, 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 30 de abril de 1924 en México, ¿cierto es? así es. Y bueno, en el contexto de que es una conmemoración, si bien los niños pueden celebrar su día y divertirse, los adultos podemos pensar cuánto ejercemos esos derechos de los niños y de las niñas, si los respetamos desde la esfera individual y socialmente, y si gubernamentalmente se respetan todos estos derechos. Eh, me pregunto, preguntas retóricas, ¿cuántos menores aún viven una vida, aún no viven, perdón, las dobles negaciones? ¿Cuántos menores aún no viven una vida libre de violencia? ¿Mm? En México. Yo me centré para pensarlo en México, porque además cabe mencionar que el Día del Niño es diferente en cada país, muy probablemente por este tema de la fecha en la que firmaron la Declaración de Ginebra de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Entonces, bueno, en México, ¿cuántos menores todavía no viven una vida libre de violencia? ¿Cuáles son las cifras de trabajo infantil o de trata? ¿Cuántos niños mueren por falta de atención a su salud? ¿Cuántos reciben educación formal? ¿Y cuál es la calidad de dicha educación? Porque una cosa es que recibas educación laica gratuita y otra cosa es que sea de buena calidad, ¿no? Exacto. Y bueno, en estas reflexiones pienso pues que cada uno de los derechos de los niños y de las niñas representa un compromiso que requiere esfuerzos conjuntos y que se han ido trabajando y ejerciendo de forma progresiva, ¿no? Digo, se firmó en 1924, hace un chorro de años, hace 100, 100 exactamente años justamente. Va a 100, cumplirse este año 100 años. este 30 de abril, exactamente 100 años. Y en estos 100 años, pues hemos avanzado de cierta manera. Hay un derecho, por ejemplo, que se otorgó, se eh, hizo oficial antes de firmar la Declaración de Ginebra, por ejemplo, que es el derecho a la educación. En México
El derecho a la educación laica y gratuita está expresado en el artículo 3º constitucional desde la Constitución de 1917. Y aún así, al día de hoy se encuentran más de 4 millones de personas analfabetas mayores de 15 años en el país. Este es un indicador muy poco eficiente en la educación mínima, por lo menos saber leer, ¿no? Y escribir. Otro cantar es la calidad de la educación. Solemos medir esa calidad mediante la prueba PISA, que coloca a los diferentes países entre de la otros. OCDE en una clasificación internacional. Y en la última medición, que fue en el 2023, No salimos tan bien parados. México ocupa el lugar 35 de 37 países, dejando mucho que desear en este rubro. Hay mucho que hacer en el tema de calidad de la educación y es un tema que, si bien el gobierno lo ha abordado, ha intentado hacer algunas mejoras, de entrada echó para atrás todo lo que se había logrado eh, con respecto al tema de calidad de la educación en el sexenio anterior, pero pues con lo que ha propuesto en este sexenio, los libros de texto tienen errores y cosas que hemos mencionado como sociedad ya desde que Inició el nos ciclo escolar. presentaron estos libros de texto, ¿no? Entonces, sí tenemos mucho trabajo por hacer en ese rubro, en el de educación. En cuanto a la atención a la salud, híjoles, otro punto medio reprobado, sobre todo en los últimos años. En México han habido reclamos por la dificultad de conseguir vacunas del esquema infantil. Solíamos tener un esquema de vacunación de los mejores de Latinoamérica, si no es que del mundo, y pues un poco con el pretexto de la pandemia y un poco con este tema de los medicamentos y del cambio en la forma de surtir, de comprar los medicamentos en el gobierno, se desmanteló, se desarticuló este sistema de vacunación y apenas están retomando campañas de vacunación infantil, porque además está habiendo brotes de enfermedades que ya estaban erradicadas, como el sarampión, Por ejemplo. por ejemplo. Eh, Otro tema, los medicamentos para el tratamiento de los menores de cáncer, que casi desde el día 1 de este gobierno, pues dejó de haber medicamentos para los menores con cáncer. Y bueno, por el otro lado, la extinción del Seguro Popular, que inscribía a todos los recién nacidos para que recibieran esta atención a la salud de forma gratuita, pues ha complicado la cobertura de este derecho, ¿no? Y su acta de nacimiento desde el momento de que la madre diera luz para tener, justo como decías al inicio, derecho a la identidad como persona, que es algo que también se perdió con el Seguro Popular, porque pues ahora como, y aparte con la pandemia, como no estaban abiertos los registros públicos, ahora los niños se llaman niños y las niñas se llaman niñas, mientras no decidan las familias qué nombre le van a poner, ¿no? Sí. Se ha reportado una disminución con respecto al tráfico de menores de los casos denunciados, ¿no? Hay menos casos denunciados. Esto es otra vez un indicador bastante débil porque pues una cosa es la denuncia y otra cosa es la realidad, ¿no? Pero bueno, aparentemente hay menos casos denunciados de tráfico de menores, pero por el otro lado hay un aumento del trabajo infantil en datos del INEGI. Con respecto al tema eh, de la trata y del trabajo infantil. Y hay muchos otros problemas que afectan a las infancias. Este que mencionaste de tu acta de nacimiento, que tienes derecho a tener un nombre desde que naces. Y entonces, bueno, pues ahí luego vemos el nombre del niño porque no nos hemos decidido, y del niño o de la niña, ¿no? No nos hemos decidido a ver cuándo, Tenemos y tiempo de ir al registro civil
para que De nos aquí a que lo extiendan el hagan, documento correspondiente, ¿sí? de aquí a que lo abran y bueno. Otros temas que son menos, bueno, a ver, todos los problemas de la infancia son temas del Estado, considerando el Estado como esta entidad que incluye la población, el gobierno y el territorio. Bueno, todos los problemas de la infancia tienen que ver con el Estado y, y que requieren una atención del Estado en general. Pensaba yo, por ejemplo, uno de los grandes problemas que enfrentan las infancias en la actualidad es la alienación parental. Ujú. En una sociedad en la que la tercera parte de los matrimonios se divorcia, los hijos menores de edad quedan a merced de esta guerra que emprenden sus padres entre sí y los menores se convierten en una propiedad más en disputa Así entre los es, padres. en un botín de cambio. Ujú. Y entonces, como esta concepción de eres una propiedad de, que tiene un montón de vicios detrás, ¿no? Y creo que eso es algo que necesitamos como repensar en general como sociedad, porque la responsabilidad, si bien es cierto, es una responsabilidad eh, m- más grande para los padres, la responsabilidad de los menores es de todos y todas las adultas y adultos, ¿no? O sea, somos todos, toda la población responsables de los menores y del bienestar de esos menores. Queremos celebrar el Día del Niño y de la Niña, pues además de comprarles un juguete o su comida favorita, las pizzas, como, como hacían fila en plena pandemia, podemos reflexionar en casa sobre los derechos que tienen los menores y cómo pueden ejercerlos. No solo tienes derecho a esto, sino cómo puedes ejercer esos derechos. Por supuesto que acompañado de las obligaciones, ¿no? Porque a veces se cae en todos son derechos y a mí no me toquen, ¿no? O a mí no me toca tener obligaciones por ser niña o niño, ¿no? Ajá, pero se puede hacer aprovechar este día, estos 100 años de haber firmado esta convención, esta declaración, no es una convención, esta declaración de Ginebra, podemos aprovecharla para reflexionar esto. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Cómo los ejerces? ¿Cuáles son tus obligaciones? Y cómo hacemos esta ecuación para tu bienestar. Porque además los derechos tienen este empuje que tiene que ver con el bienestar, ¿no? O esta intención que tiene que ver con sentirte bien, con estar bien, con poderte desarrollar plenamente. Y bueno, pues recordemos que la niñez es una responsabilidad social, tengamos o no hijos, somos responsables de que los menores puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente de forma plena. Y bueno, pues como reflexión final, ya lo dije hace un ratito, pero es que los menores no le pertenecen a sus padres. No son los únicos responsables de su bienestar, somos responsables todos del respeto y ejercicio de sus derechos. Aunque no nos dediquemos a temas de infancia, digo, puede ser como más obvio si eh, me dedico a la educación o qué sé yo, o trabajo en una guardería, pero aunque no ejerza estos trabajos, soy responsable de las personas menores de edad de mi país. Bueno, del mundo en general, pero de mi país en particular. Así es. Fíjate que ahorita escuchándote me acordé, Nadine, y de hecho desde que acordamos hablar de este tema, em, la importante necesidad de difundir justamente estos derechos entre las niñas y los niños. Hay ocasiones en que los chicos y las chicas con los que estoy trabajando en la parte de regulación, como me dicen ellos, a veces me dicen, ¿nos podemos quedar con usted después del recreo o nos podemos quedar con usted
si les toca antes del recreo, a la hora del recreo. Y la pregunta cuando les digo por qué, o la respuesta más bien cuando les pregunto por qué, es porque si llegamos tarde, el maestro no nos deja salir al recreo. Entonces, en una ocasión les dije, ¿y por qué no los deja salir al recreo? Díganle a su maestro que es su derecho el tener un momento de descanso durante la jornada escolar. Y la cara así de sorpresa de ella, ¿a poco los niños tenemos derecho, no? Lo mismo con la parte de la identidad y de pertenecer a una familia. Siempre que toca y de manera muy particular el Día del Padre, está la pregunta, más bien, si la pregunta expresa si les pones a hacer alguna tarjeta o algo para una persona que sea la figura paterna en casa, y si yo no tengo papá, ¿cómo le hago, maestra? Y la respuesta mía siempre ha sido, pues hasta donde yo sé, la única persona que no tiene papá es Anakin Skywalker, porque a él lo concibieron los microdianos y pues su mamá no tuvo ningún tipo de interacción con ningún hombre, pero pues así nació Anakin. Entonces ya empiezan ellos a pensar y pues se dan cuenta de que sí, sí tienen un papá, sí les han hablado de él, solo que por las dificultades que hay en la pareja, o que hubo en la pareja en su momento, no vive con ellos y lo ven a veces ocasionalmente, a veces prácticamente nunca. Eh, pero además de esto, a mí me gustaría llevar a las niñas y niños con los que trabajo a reflexionar sobre el origen del Día del Niño y por qué es una conmemoración, independientemente de que lo celebremos eh, ampliamente en todas las escuelas de cualquier nivel del país. Eh, el origen del Día del Niño data de la Primera Guerra Mundial, que es una de las guerras, o quizá la primera confrontación que afecta de manera más importante a las infancias, independientemente del impacto que tuvo a nivel de la población en general. Al final también eran partícipes las niñas y los niños de estos combates o de estos enfrentamientos que había entre naciones en diferentes partes del mundo, pero principalmente en Europa y en Medio Oriente. No fue la excepción tampoco la Segunda Guerra Mundial, que lleva incluso ante esta eh, necesidad de dialogar entre los países en lugar de pelear entre países, de crear la Sociedad de Naciones Unidas, que ahora conocemos como la Organización de Naciones Unidas, y la posterior creación de la UNICEF o del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Justo por todos estos principios o derechos de los que tú nos hablaste, Nadine, y que nos recuerdan el deber que tenemos todas las personas adultas, no solamente de proteger a niñas y a niños, sino de velar y de garantizar que sus derechos se cumplan independientemente de cuáles sean las circunstancias en las que se esté viviendo. Sí es real que México sigue envuelto en una situación de diferencia social muy significativa que afecta de manera más importante a las infancias. Es real que sigue habiendo una trata importante de niñas y niños de tipo sexual principalmente y de abuso sexual en donde tenemos el nada honroso primer lugar en este país. Y como esa, muchas de las cosas que fuiste mencionando y que a veces toca verlas muy de cerca, ¿no? Toca verlas muy de cerca cuando se trabaja en zonas como Iztapalapa, cuando se trabaja en zonas como Coatepec el Alto, aquí en la Gustavo A. Madero, en donde niños que tendrían que estar en la escuela están justamente dedicándose al trabajo o llegan muy desvelados porque tuvieron que ayudarle hasta las 2 de la mañana a los papás a hacer algo que tenía que ver con el trabajo de venta o del puesto que tienen en el mercado sobre ruedas. Y cuando a mí me llegan a decir, ¿me puedo dormir un ratito? De plano les digo que sí. En esta necesidad también o en este derecho también que tienen las niñas y los niños al descanso, por supuesto que nos podemos dormir o se pueden dormir ellos y yo los velo 5 minutos, 10 minutos para que cuando menos sea un espacio en donde se sientan con la seguridad de poder descansar y de poder espabilarse de las obligaciones como ellas las viven y ellos las viven que tienen en casa.
Y bueno, como bien dices, la firma de este tratado en defensa de los derechos de las niñas y los niños se firma en 1924, que es cuando se propone a todos los países que el día 20 de noviembre sea el Día Internacional de la Niñez. Sin embargo, en México, por ser esa la fecha también de un conflicto bélico, de una revolución civil en nuestro país, pues se decide cambiarse y se cambia, aunque no fue así inicialmente, para el 30 de abril. Antes de que sea declarado el 30 de abril en México como Día del Niño, así tal cual, Día del Niño, que quien firma este acuerdo es el presidente Álvaro Obregón y que se compromete a seguir al pie de la letra lo que la ONU comanda. Mucho antes se había instituido el 8 de mayo en 1916 en la ciudad de Tantoyuca, Veracruz, como el día que se iba a conmemorar a las niñas y a los niños. Y bueno, finalmente se cambia en el 24 para que se conmemore o se celebre cada año el día 30 de abril. Eh, bueno, finalmente es importante también tener en cuenta que después de que México ratifica este acuerdo con la Sociedad de Naciones Unidas, viene el segundo conflicto mundial, la Segunda Guerra Mundial, y no es hasta después de esta Segunda Guerra Mundial que se funda UNICEF o la UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, como lo conocemos en español, y que sí hay una convención sobre los derechos del niño que no es tan vieja como la declaración del 20 de noviembre como el Día Internacional del Niño. Esta convención, que en principio era la Declaración sobre los Derechos del Niño, se firma, la verdad es que hace bien poquito, el 20 de noviembre de 1989, y entra en vigor hasta septiembre de 1990. A mí me parece que una de las múltiples razones por las que nos quedamos con la declaración y no con la convención es porque la convención tiene 41 artículos, nada más, que hablan sobre los derechos de niñas y niños por igual. A diferencia de la Declaración de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, pues que son poquitos, ¿no? Y como ha pasado con muchas convenciones, esta se empezó a armonizar con las leyes mexicanas y con la propia constitución, y es de ahí un poco que surge en México la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se publica en el 2014 y que reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos en su artículo 13, señalando pues todos los que ya mencionaste, independientemente de que hay algunos otros más. También me parece importante recalcar que la ley de niñas, niños y adolescentes, como la conocemos ahora, sí ha ido modificándose eh, porque no ha alcanzado quizá a abarcar todo lo que quisiéramos cuando hablamos de infancias y cuando hablamos de a quienes por edad debe proteger esta ley. Entonces, inicialmente se pensaba que era para proteger a aquellos menores de 12 años y ahora también se contempla a personas que están entre los 12 años cumplidos y los que tienen menos de 18 años de edad, que es en realidad cuando entramos a la edad adulta y que dejamos de ser, ante la ley cuando menos, personas adolescentes y que pues estamos en ese tránsito, ¿no? En ese estira y afloje de pues ni soy niño, ni soy adulto y entonces ¿qué soy? Que tanto conflictúa a veces a las familias, también al personal docente y por supuesto las chicas y chicos que están en esta edad. Para mí, insisto, lo más preocupante es que los propios niños y niñas no tengan conocimiento y adolescentes de cuáles son sus derechos para poder exigirlos y eh, ver que se garantice no solamente en las escuelas, sino también en sus casas, que es el espacio en donde tristemente se les violenta con mayor frecuencia
se les comercia también con mayor frecuencia y se les obliga a realizar tareas que no tienen nada que ver o no son nada favorables para tener un desarrollo armónico de su personalidad, ni un desarrollo físico adecuado para su edad o una nutrición adecuada, cual sea el caso y la condición socioeconómica en la que se encuentre, ¿no? Y ahorita que decías de la pizza, me acordé de uno de los chicos que también están en uno de mis grupos. Siempre le toca a su grupo despuesito del recreo. Entonces empieza a ponerse así, enseñando la panza y a moverla, y empieza a decirme, es un chico que tiene alguna condición de discapacidad que no está diagnosticada, ya tengo que ir al baño porque ya me creció mucho la panza, entonces pide permiso para ir al baño, regresa y tiene que ir 2 o 3 veces, ¿no? Pero le mandan dinero para que compren la cooperativa, que no es precisamente lo que venden en la cooperativa lo más sano que hay para comer, ¿no? Porque han dejado de vender fruta, que era algo que a mí me encantaba, ¿no? Y ahora lo que más venden son papitas, tacos, hamburguesas, pizza, por supuesto, ¿no? Hot dogs y pues una serie de sustancias adicionales como los dulces que permiten que tengamos también infancias y adolescencias con un sobrepeso y una obesidad, que es uno de los problemas también importantes de salud que tenemos en el país. Y pues aquí yo te invitaría primero a ti, Nadine, y después invitaría a quien nos escuchen y nos vean, como a mirar qué podemos hacer para conmemorar estos 100 años que se cumplen de este acuerdo entre naciones para procurar que estas infancias que tenemos ahora a nuestro cuidado, pues tengan un destino distinto al que tuvieron los niños y las niñas en las guerras pasadas y que están teniendo muchos en la guerra presente, ¿no? En la guerra de Rusia contra Ucrania, y toco madera que no se presente ninguna más, porque a veces pareciera ser que hay que tomar partido y si estoy con los de Gaza, entonces no estoy con los de Israel, y si estoy con los de Israel, entonces no estoy con los de Gaza, cuando, insisto, para mí las personas más afectadas siguen siendo las niñas y los niños, que siguen igual que en las guerras que ya he mencionado, quienes a veces llevan la noticia de que ya viene el bombazo o llevan las municiones para que tengan los soldados una recarga más, o les acercan el alimento en caso de que estén defendiendo un espacio cercano a su hogar, como ocurre también en muchos lugares de nuestro país en este momento, aunque no estemos en una situación de guerra franca contra otro país u otro estado, sí lo estamos en cuestión de narcotráfico y en cuestión de todos los problemas de seguridad que Y existen hemos tenido en nuestro... que ver estos videos terroríficos de niños en la escuela, agazapados, porque se oyen tiroteos en la calle, ¿no? Así es. Entonces, no Ujú. estamos tan lejanos de esta realidad que se vivió hace tantísimos años como para olvidarnos de que este que tendría que ser un día para festejar, junto con las niñas, niños y adolescentes, pues no tiene un inicio muy afortunado para, para quienes nos dedicamos un poco a rescatar la historia y nos interesan estos temas de conmemoraciones, celebraciones, o como sea que las queramos llamar. Ujú. Sí, sí, es justo ahí donde decimos, híjoles, qué difícil se vuelve celebrar. Digo, insisto, por ellos, por los niños, celebramos, porque se lo merecen, ¿no? Pero por todos aquellos que no tienen esa condición de celebrar, definitivamente a 100 años de que los países se pusieron de acuerdo para firmar una declaración de derechos, estamos muy lejos, creo, no solo en México, sino a nivel internacional. Ahora que mencionas las guerras, Ucrania y en Israel y Palestina, pero no solo, todas las guerras que hay internas en África también,
y los países, además, donde hay dictaduras que eh, están cegados a estos derechos de la niñez, todas estas personitas que no tienen nada que celebrar este año. Y a lo mejor ni siquiera conocen, y no creo que me esté yendo yo a extremos, que existe un Día del Niño en donde la intención en muchas sociedades es justamente la fiesta, el agradecer que existen todavía niñas y niños que van a seguir haciendo de este mundo, esperemos, algo mejor de lo que vivimos ahora y que puedan tener la oportunidad de expresar sus opiniones, de exigir sus derechos, insisto mucho en ello, de poder reconstruir todo esto que los adultos y las personas adultas que nos hemos encargado de destruir con el paso del tiempo, que puedan tener una vida con una calidad distinta a la que quizá estamos teniendo ahora, quienes somos o nos decimos personas adultas. Y que además son la expresión de nuestro legado, ¿no? Del legado que tenemos hacia el futuro. ¿Y cuál es nuestro legado? Un legado de personas lastimadas, con traumas, con historias de abandono, de violencia, eh, de traiciones. ¿O queremos un legado de personas plenas que viven en bienestar? Nos haya o no tocado a nosotros también, ¿no? Porque de pronto también es como, pues si a mí no me tocó ese bienestar, ¿por qué lo voy a dejar para los demás? Pero si no ¿No? son revanchas. No son revanchas y además el bienestar que yo procure para los demás será un bienestar que también me impacte a mí, ¿no? Así es. Vivir bien para estar bien y estar bien para que los otros también estén bien. Es algo Exacto. muy importante cuando trabajamos y cuando somos parte de la crianza de niñas, niños y adolescentes, que a veces pareciera que no, en las escuelas también nos toca esta parte de la crianza en el ratito que están con nosotras o con nosotros, dependiendo de quién les atiende. Y pues identificar todas sus necesidades para poder irlas atendiendo en la medida en la que sea, en la que no sea posible y no dejar de ver que es tan poquito a veces lo que los niños y las niñas necesitan para sentirse felices, como puede ser el regalarte un dibujito que hicieron en su cuaderno y que decidieron recortar para que tú lo tuvieras en el tuyo y mostrarlo, no, no hacer como a veces las mamás, ¿no? Ay, qué bonito te quedó, pero mira, ya te saliste de la rayita. Celebrar lo que les salió bien y ayudarles a que mejoren en lo que tienen áreas de oportunidad todavía por su nivel de desarrollo o por las dificultades y limitaciones que les impone su propia condición de rezago en estos momentos, ¿no? Ujú. Y entonces, para quienes tienen niños cercas de ellos y de ellas, que puedan acompañar esta celebración de estas reflexiones junto con los menores. Y para quienes no tienen niños cerca, porque ya crecieron o porque no tuvieron o por la razón que sea, también poder hacer una pausa y una reflexión de ese legado que estoy dejando para las generaciones futuras. ¿Cómo estoy yo propiciando el bienestar de esas infancias? Sí, una gran tarea que tenemos por delante. Sí, sí. Pues he ahí nuestra reflexión de hoy. Esperemos que pues nos compartan sus opiniones y comentarios y veremos de qué les hablamos la próxima ocasión y esperamos ya tener una identidad conjunta, además de la identidad individual, para también
hacerlas de También tenemos conocimiento. derecho a un nombre. Ustedes. Sí, también tenemos derecho a un nombre en este espacio que compartimos Nadine y yo. Pues muchas gracias. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. ¿Se nos olvidaron o yo a mí se me olvidaron los títulos de nobleza? Yo soy Nadine Terrain y también tengo algunos títulos. Soy psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta de parejas. Y Y pues nos estamos muy vemos. contentas de platicar de estos temas juntas. Así es. Nos vemos la próxima y si tienen sugerencias, pues háganoslas saber. Hasta luego. Hasta luego.